Bien, muy buenas noches para todos, muy bienvenidos a esta reunión en la gracia, en la misericordia del Señor en esta noche. Gracias al Señor por esta hermosa lectura que tuvo nuestro hermano, también los himnos. Este último himno nos habla de que somos el fruto de la salvación, de la obra del Señor Jesús en la cruz, y allí compara al sembrador, ¿no? Que parte cayó entre espinos, parte entre zarzales, pero él va a venir a recoger su buen fruto. ¿Quiénes son esos frutos? Cada uno de nosotros. Cada creyente, cada redimido es el fruto de la obra de Cristo en la cruz, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, dice la Escritura. ¿Cuánto tuvo que pasar, cuánto tuvo que sufrir para producir ese fruto? El Señor, alguien nos habló de Cristo, alguien nos habló de Él, nos mostró su palabra, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Él como nuestro Salvador personal. Así es, Él su buen fruto recogerá. Cada uno de nosotros somos el buen fruto, porque tenemos la semilla de la fe en nuestros corazones, tenemos su palabra, porque somos sellados con su Espíritu Santo. Mire, somos de Él. El Señor pronto vendrá y su buen fruto recogerá. Qué bueno poder cantar esto realmente. Bueno, ya hablando de frutos, vamos a seguir con nuestro tema acerca del tribunal de Cristo, ¿sí? De esa manera. Allí tiene que ver con nuestras obras, las obras que hemos hecho estando en el cuerpo, desde que hemos creído en Él, nos hemos arrepentido, ¿sí? Nos hemos bautizado en el nombre de Él y seguimos este camino, nuestra fe, nuestra confianza en Él, hasta el día cuando el Señor nos promueva a su presencia, o ya sea que Él venga a buscarnos hasta ese tiempo. Y un día tenemos que rendir cuenta de lo que hemos hecho con esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Que hemos hecho testificando, repartiendo tratados, hablando del Señor, sirviendo al Señor en la iglesia también, ¿sí? Enseñando, buscando las almas, buscando los niños que vengan a la escuela dominical, buscando a almas que vengan a escuchar su palabra también, además de testificarles a ellos. Todo esto tiene que ver con el fruto del creyente, como bien nos enseña su palabra, que somos salvos por la fe, pero también nos dice allí, ¿no es cierto?, que somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Y entre esas buenas obras está el servicio del creyente al Señor en todo tiempo, en todo momento, de esa manera. Además de servir en la iglesia, servir a los hermanos, ¿sí? Cuando servimos a los hermanos, en realidad estamos sirviendo al Señor. Mire, de esa manera servimos al Señor. Servimos con los dones que el Señor nos ha dado. ¿Qué hacemos con el don? ¿No es cierto? Para servir al Señor también importante. Bien, les invito, hermanos, nuevamente a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a comenzar esta lectura desde el verso 10. Allí una poca lectura para ganar tiempo, ¿sí? Primera Corintios capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo enseñando a la iglesia realmente cómo es que se edifica, cómo es que somos edificadores. ¿Sí? Y bueno, dice así el apóstol: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada
cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Que Dios añada a esta lectura, a esta primera lectura de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, con qué maestría, con qué ciencia de Dios, puede explicar a la iglesia de cómo y de qué manera somos edificadores, ¿sí? El versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. La gracia de Dios. La gracia de Dios implica unas cuantas cosas muy, muy importantes. La gracia de Dios es que por gracia de Dios hemos sido salvos. Por gracia de Dios hemos recibido la fe para creer en Él. Por gracia de Dios también hemos recibido su Espíritu Santo, sellándonos. Y por su gracia podemos servirle a través de su palabra, por su palabra y por su Espíritu Santo. Es un servicio al Señor, ¿sí? Servir por gracia. Y todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que tenemos es de pura gracia. Mire, el apóstol Pablo pregunta en una oportunidad y hace esta pregunta. Y dice así, ¿qué tienes que no haya recibido? ¿Qué tienes que no haya recibido? Cuando pensamos en esto, hermano, todos recibimos de Dios. La vida pertenece a Él, el aire pertenece a Él, la fuerza pertenece a Él. Todo lo que somos pertenece a Él, la sabiduría, la inteligencia, la capacidad de poder estudiar, de poder trabajar, la capacidad de poder realizarnos en la vida. Todo tiene que ver con Dios. Mire cómo son las cosas. Y en las cosas del Señor, en su ministerio, en su palabra, todos lo recibimos de Dios. ¿El don de quién viene? De Dios. Y como hemos leído en su palabra el sábado último pasado, que no podemos considerarnos grandes, ni soberbios, ni capaces de esto, ni de lo otro, sino que somos apenas un instrumento en sus manos, nada más. No hay nada para jactarnos. Si hay algo que tuviéramos que gloriarnos, nos gloriamos en Cristo. Esto significa gozarnos en Cristo. Por lo que Él logró, por lo que Él logró en la cruz, por su salvación tan perfecta, tan completa y tan eterna. Entonces acá el apóstol dice estas palabras, conforme a la gracia de Dios que me ha sido, ¿qué? Dada. Él no se considera un erudito, un entendido, no. Dios le ilumina, Dios les enseña a él. Él recibe de Dios directamente. Y él se da en cuenta por la Escritura, por la palabra de Dios, por conocer todo el Antiguo Testamento, porque él era un fariseo, ¿sí? Conocedor de la Escritura. Dice estas palabras, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Ah? ¿Pero por qué él puso ese fundamento? Porque conoce las Escrituras, ¿se dan cuenta? No que algo que fue
revelado de él mismo, sino que Dios mismo le muestra. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Algo parecido, aunque en ese caso el Señor le dijo directamente a Pedro, Pedro, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, por la declaración que él había dado, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, esa revelación lo recibió directamente del Padre. Mire. Entonces eso es una gracia de Dios en revelarnos, en iluminarnos, en hacernos entender. Por eso él dice estas palabras, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Ves? Dada. No podía jactarse él de sí mismo. Y él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es un arquitecto? Un perito arquitecto es alguien, un profesional que conoce de la materia de cómo hay que edificar una casa. Porque acá la idea, la figura que tenemos aquí es una casa. Una casa que se edifica con piedras. Y eran piedras no tan chiquitas, eran más o menos, digamos, así, no sé qué, pero una arriba de la otra, trabadas, ¿sí? De esa manera, esa era la idea, porque esa es la figura que él extrae del tiempo del Señor, del tiempo del apóstol, cómo eran las casas. Y aún hasta el día de hoy hay lugares, hay países donde tienen sus casas de piedra, fabricadas de piedra, realmente, no de ladrillo como nosotros tenemos hoy, de esa manera. Bueno, ¿qué más dice el apóstol? Dice acá en este versículo 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y ahora viene, y otro edifica encima, y otro edifica encima, otros hermanos edifican encima, de esa manera. Otro edifica. O sea, el fundamento ya está puesto. Como hemos leído el sábado último pasado, allí en Efesios, ¿sí? A ver, vamos a mirar un poquito, porque yo, por ahí mi memoria no. Efesios. Donde dice, ahí perdí el paso. Edificado, Efesios capítulo 2 y el versículo 20, ¿sí? Allí dice, mire lo que dice el apóstol, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Esto nos habla, hermano, que la iglesia debe ser edificado sobre la palabra de lo que hablaron los apóstoles y lo que hablaron los profetas. Miren, de esa manera, de esa forma. No cualquier cosa, no cualquier enseñanza que a uno se le pudiera ocurrir, yo tuve un sueño, yo vi no, en esas cosas no. Tenemos que ser edificados en su palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Veamos un poquito sobre este punto tan importante.
tan importante. Por ejemplo, veamos un poquito. Primera de Pedro 2:6. Habíamos mirado también esto, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 6. Allí el apóstol Pedro, habla de lo mismo que habla el apóstol Pablo, ¿no? Versículo 6. Miren lo que dice allí. Primera de Pedro, capítulo 2. Por lo cual, encontraron todo, ¿no? Qué importante que es. Por lo cual, también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. ¿A dónde está escrito este pasaje? En los profetas, en el Antiguo Testamento. Mire. Y el apóstol Pedro, hablando de la casa, de que cómo tiene la base y el fundamento de la iglesia, hace esta mención. Y vamos a mirar un poquito sobre esto, porque esto es lo que significa ser edificado sobre apóstoles y qué más, y profetas. Vamos a mirar allí, a ver un poquito. Isaías 28, 16. Isaías capítulo 28 y el versículo 16. Mire lo que dice allí el profeta Isaías. Por lo cual contiene también la Escritura, dice el apóstol Pedro. Y a ver qué dice el profeta Isaías acerca del Señor Jesús. 28, 16. Dice así, encontraron todo, ¿no? Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Mire, ¿quién habla aquí? Profeta Isaías, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y qué más, y los profetas. Y los profetas, mire, en este caso, profeta Isaías. Veamos otro profeta. Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. A ver qué dice allí otro profeta, llamado David. Salmo 118, 22. Versículo 22, acá está. Todo lo que dijo el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, que de ahí leímos una partecita nomás, ¿no? Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Ve? Mire lo que dijo, ¿cuántos años? Como 700 años antes del nacimiento de Cristo, este profeta David, mire lo que menciona del Señor Jesús. La piedra que desecharon ¿qué? Los edificadores, justo lo que dijo el apóstol Pedro allá. ¿Sí? Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser la cabeza, lo que desecharon, la piedra más importante.
la piedra que sostiene el ángulo, que sostiene las dos paredes con sus pesos, ¿ves cómo es la cosa? De esa manera. Es el fundamento de la iglesia, que es Cristo, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Ha venido a qué? Dice. ¿Ha venido a ser qué? La cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo. O sea, tenemos todo en el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo allí en Efesios dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, ¿y qué más? Y los profetas. Sobre ellos. Si hablamos de otra cosa, hermano, no nos estamos edificando de su palabra, de lo que contiene su palabra. Para eso nos reunimos, para edificarnos en su palabra, de esa manera. Y vamos a mirar a ver qué dice otro profeta, otro pasaje de la Escritura. Romanos 9, 33 y 10. Romanos capítulo 9, en el Nuevo Testamento, mire. Capítulo 9 de Romanos. Capítulo 9, verso 33. Mire lo que dice allí. Dice el apóstol Pablo a la iglesia ahí a los romanos. Como está escrito, ¿ve? Esta palabra está escrito, se está refiriendo al Antiguo Testamento. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Mire, el apóstol Pablo afirma esta verdad. Lo mismo que dijo el apóstol Pedro allí en Primera de Pedro 2, lo mismo está diciendo acá el apóstol Pablo. Mire, a los romanos ya, ¿sí? De esa manera. Tengo un salmo más que es el Salmo 110. A ver, perdón, el ejemplo. Veamos un poquito más esto. Lucas 20, 17, 18, las palabras del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 20, 17 y 18. Versículo 17, sí, 18. Pero él, el Señor Jesús, mirándole a estos fariseos y demás, dice así, pero él, mirándolo, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? ¿Ve? Lo mismo que hace mención los demás, ¿qué es lo que está escrito? Lo que vale es lo que está escrito en su palabra. No tiene valor lo que no está escrito. Todo lo que está escrito en su palabra tiene valor porque es palabra de Dios. Está escrito en su palabra y eso es lo que vale. No en otro libro, sino en su palabra. Vemos esta énfasis en la Escritura, siempre, lo que está escrito. ¿En dónde? En su palabra. Ya sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Mire, pero él mirándolo dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Y ahora viene, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, dice Pedro, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice el apóstol allí, a los cuales fueron
fueron destinados, dice. A ver, vamos a leer porque si no mi palabra... A ver, Pedro, el apóstol Pedro allí, los cuales fueron. Primera de Pedro 2. No me quiero equivocar. Versículo 8 del capítulo 2. Versículo 8 del capítulo 2 y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan ¿en qué? En la palabra, en lo que está escrito. Allí tropiezan. Siendo desobedientes, a los cuales fueron también, ¿qué? Destinados. Mire, a los cuales fueron también destinados. Dios en su omnisciencia que conoce todas las cosas, sabe de antemano quién va a aceptar, quién van a creer en Cristo y quiénes van a rechazar. Pero acá en este caso tiene que ver con un espíritu de apostasía. Con un espíritu de apostasía. Porque se desobedecen a la Escritura. Desobedecen a la palabra. Tuercen las Escrituras para su propia perdición, dice allí también el apóstol. Mire, de esa manera. A los cuales también fueron destinados. Dios sabe todas las cosas de antemano. Cómo van a actuar, cómo van a hacer con la persona del Señor Jesús. ¿Sí? Realmente. Terrible. Terrible realmente. Bueno. Hechos capítulo 4, versículo 11. Allí tenemos al apóstol Pedro también, pero en la iglesia primitiva, así de esa manera. Es importante, hermano, conocer todas estas verdades tan preciosas de la Escritura, de la palabra de Dios. Allí hablándoles a los compatriotas, a los de su pueblo. Hechos capítulo 4, ¿sí? Y versículo 11. El apóstol Pedro y Juan ante el concilio. Encontraron todo, ¿no? Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ve? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mire, el apóstol hablando del Señor Jesús, predicando a Él, enseñando, ¿sí? Les habla a aquellos que habían rechazado al Señor, que no habían recibido a Él, ¿no? Y cómo y de qué manera. Este es Jesús. De Él estaba hablando. De Él habló Isaías, profeta. De Él habló David, profeta, y así podíamos mirar tantos otros versículos, pero creo que es más que suficiente para entender por qué la Escritura, por qué el apóstol dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué? ¿No es cierto? Volvamos otra vez a Romanos, que es la parte donde estamos meditando, estudiando, ¿sí? De esa manera. El versículo 10. Leemos otra vez de vuelta. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Y mire cómo termina este versículo, qué importante que es. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero cada uno, hay una responsabilidad, hermanos, individual, de cada miembro, de cada redimido, de cada salvado, de mirar cómo la edifica, de qué manera lo edifica.
Este es un aspecto muy importante en cuanto a de qué manera estamos edificando. Cuando enseñamos, cuando hablamos, cuando testificamos del Señor, qué hablamos del Señor, qué decimos del Señor, la importancia que tiene realmente esto, de qué manera, ¿sí? La idea aquí del apóstol, la figura que él está hablando aquí, está presentando a la iglesia como un edificio, como una casa, ¿sí? De esa manera. Y cuando pensamos en esto, pensamos en aquellos que son los edificadores. ¿Qué elemento utilizan aquellos que son edificadores? ¿Sí? De esa manera. Yo anoté aquí algunas cosas para darnos en cuenta. Aquellos que he conocido, materialmente hablando, llevando al aspecto espiritual, ¿no es cierto? Siempre mirando al aspecto espiritual. La idea, está presentando una casa, un edificio, y también está presentando a los que edifican, los que tienen la responsabilidad de edificar. Los que van a edificar una casa, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer primero? El fundamento, ¿no es cierto? Y para poder comenzar con el fundamento, las piedras, y tantas otras cosas más, ahora se utiliza de otra manera los hormigonados, con hierro, un encadenado, todas esas cosas se utiliza ahora para hacer los fundamentos, las zapatas, las columnas, en fin, tantas cosas. Acá tenemos columnas, cada una de ellas su base, en lo más profundo tienen zapatas, que le dicen, es una especie de como algo así que está todo tramado con hierro, ¿sí? De esa manera. Pero cualquier constructor que va a edificar una pared o algo por el estilo, ¿sí? Para una casa, ¿qué utiliza? Utiliza manguera. ¿Para qué utiliza la manguera? Para sacar el nivel. También dentro de este contexto utiliza un nivel de mano. A veces utiliza un nivel de mano. ¿Qué más? ¿Qué más utiliza? Manguera. Para sacar el nivel. Metro. ¿Hace falta un metro en una construcción? Vaya si no hace falta. El metro para medir la longitud, lo largo, lo ancho. ¿Sí? ¿Qué más? Una línea. El que está edificando por lo general traza una línea directa con 2 ladrillos y allí le va para no errar la línea correctamente y poner los ladrillos bien alineados de esa manera para poder edificar. Y cada vez que él va a comenzar una nueva línea, va cambiando el lineal otra vez hacia arriba, va poniendo cada vez más alto y así sucesivamente. Una línea de medir para guiar los ladrillos, esas cosas. O sea, necesita manguera, necesita metro, necesita un metro, necesita metro, una línea y tanta otra cosa más que por ahí, ¿no es cierto? Algo para poder medir digamos, que esté bien aplomado, muy bien, ahí está la plomada, muy bien, gracias hermano. Mire, el creyente que va a edificar, porque acá dice, y cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno mire, ¿de qué manera vamos a medir? ¿De qué manera nos vamos a valer? Cuando tomamos un pasaje de la Escritura, para tener una correcta interpretación, necesitamos leer todo el pasaje, leer todo el capítulo para saber el contexto. Porque si tomamos una fracción nomás, por ahí podemos equivocarnos de qué se trata. Podemos equivocarnos de cómo hacerlo. Necesitamos un contexto. ¿De qué está hablando el apóstol? ¿De qué está diciendo el apóstol? Sí. A veces tenemos que ir también a otro pasaje que alinee eso. Que realmente, como ahora, por ejemplo, estamos mirando, hacemos las concordancias. ¿Cómo está la concordancia en el Antiguo Testamento?
hacia el nuevo para tener realmente un fundamento de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, como acabamos de hacer, ¿no es cierto? De esa manera. Porque de esa manera estamos asegurando que lo que creemos que es así, ¿no es cierto?, la tenemos también en el Antiguo Testamento. No nos valemos de un solo versículo para poner ese solo versículo como un elemento de doctrina, porque podemos equivocarnos. A veces tenemos que ir al diccionario también para entender un poco las palabras, tener un diccionario bíblico para saber de qué se trata, qué quiere decir esa palabra. Hay palabras que por ahí las desconocemos y tenemos que buscar de esa manera. Entonces esos son los elementos que tenemos que valernos para edificar, para enseñar, para instruir, capacitarnos en su palabra. Y todo esto tenemos en las Escrituras, en la palabra de Dios, las recomendaciones de su palabra. Ese es el propósito, ¿no es cierto?, de entender, de conocer, de esos elementos. Vamos a mirar un poquito en relación a esto, que estoy profundizando un poquito más para entender todo esto que tenemos aquí, qué importante que es. Segunda Timoteo 2:15. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a un joven, ¿no?, que estaba a cargo de la iglesia, y las recomendaciones. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y el versículo 15. Mire lo que le dice. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y mire cómo termina. Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien, que traza bien la palabra. De esa manera. O sea, mirar bien. No solamente un solo versículo, ver varios versículos que certifica eso que se está diciendo, como lo hemos hecho. Varios pasajes de la Escritura para fundamentar una doctrina. Esto es importante. Procura que, ¿con qué dice? Con diligencia. Quiere decir que tenemos que prestarnos. No podemos ser todo así nomás a la apurada. Tenemos que prestarnos para eso. Meditar, orar, observar, leer una y otra vez, si es posible, leer varias veces, mirar todo el contexto. De esa manera, mirando todos los pasajes en la Escritura, referente a eso. Si quisiéramos hablar, por ejemplo, de la fe, mirar todo lo que implica de la fe. Cuando hablamos de la esperanza, todo lo que tiene que ver con la esperanza. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Y así sucesivamente, mirar todos los pasajes. Vamos a mirar un versículo en el Antiguo Testamento. Qué tan interesante que es. ¿Sí? El Salmo 119 y 160. Salmo 119. Mire. Salmo 119 y el versículo 160. Mire lo que ahí dice el salmista. Mire lo que dice. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno
es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra. Es decir, todos los pasajes relacionados con tal tema. ¿Mire? Eso es la suma. Todo eso da pie, da fundamento, da razón para poder determinar una doctrina, una enseñanza de esa manera. Para eso tenemos que buscar en la Escritura y tenemos que conocer su palabra, como el Señor Jesús mismo dijo, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar. No es simplemente leer, es escudriñar, es analizar, realmente. Eso, la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que, como hemos estado mirando, ¿no? En estos pasajes, de quién es la piedra angular, de quién es el fundamento de la iglesia, y cómo tenemos en la Escritura que tenemos que ser edificados, ¿no es cierto?, por lo que nos enseñaron los apóstoles, pero también los profetas. Los profetas aquí tiene que ver, hermanos, con los profetas del Antiguo Testamento. Hay algunos que dicen que es verdad que en la iglesia primitiva había profetas. Eso es verdad, pero no tenemos escritura de ellos. De los que algunos, que eran pocos, no eran todos, no tenemos una escritura, una palabra de ellos en cuanto a enseñanza. No la tenemos para decir vamos a edificarnos por lo que dijo tal profeta o tal profetisa o algo por el estilo, no. Sino los profetas, cuando se habla de los profetas, tiene que ver con los profetas del Antiguo Testamento. Allí está toda la base, y está todo el fundamento de la Escritura. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Mire la importancia que tiene eso. Tiene mucha, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tener su palabra, leerla, meditarla, buscar pasajes que están relacionados sobre ese pasaje, ¿sí? Si uno pudiera mirar también un diccionario, qué bueno. O buscar, ¿no es cierto?, en el diccionario alguna palabra que pueda ayudarnos en poder entender de qué se trata, de esa manera. ¿Y todo esto para qué? Para que seamos edificados. Porque nosotros al hablar del Señor, al testificar del Señor y todas estas cosas, estamos edificando. Cada cual es una persona que edifica. Mire cómo es la cosa. De una u otra manera somos edificadores, hermano. Sobreedificados. ¿Ves? Ya ellos comenzaron la base. La iglesia comenzó allí en Pentecostés. La iglesia creció y está creciendo y ya está al final, ya estamos por terminar. El Señor enseguida viene. Cuando haya la última piedra para colocar allá arriba, ya el Señor va a venir. Mire, así, esa última piedra va a ser la última oveja que está extraviada, que va a ser añadida a la iglesia, va a ser añadida al templo de Dios, a la casa de Dios. Mire, de esa manera, de esa forma. Y conocer la Escritura, conocer la palabra de Dios. Hay muchas más cosas que hay que mirar en este pasaje de Primera de Corintios capítulo 3, realmente. Hay otras cosas. Mire cómo se sobreedifica. Mire, no de cualquier manera, no de cualquier forma. Tenemos que conocer su palabra. Allí el apóstol también exhorta a los hermanos que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Así está escrito. La palabra de Cristo, o sea, todo lo que Él enseñó, todo lo que Él dejó, mora en abundancia, ¿en dónde? En el cuadernillo, ¿en dónde? En el corazón, en la mente. Conocer su palabra.
Allí viene, hermanos, la importancia y el valor de aprender de memoria las Escrituras. ¿Ven cómo es la cosa? Y esas palabras que escuchamos, esas palabras que son importantes, como este caso, ¿no? De ser edificado sobre la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, aprender de memoria y guardarla en nuestro corazón. La palabra de Cristo more, ¿de qué manera? En abundancia, no poca cosa. ¿Qué es abundancia? Lo que ya está, lo que rebasa, Mire, lamentablemente, hermano, vivimos en un mundo donde nos interesa tanto, y yo lo digo que está mal, aprender los libros, leer libros, instruirse, capacitarse, pero entre todas esas cosas, lo más importante de todas esas cosas es su palabra. Los libros y todas las demás cosas nos enseñan para esta vida. Nos instruimos para esta vida, pero ¿esto para dónde? Para la eternidad. ¿Ve? Y nos sirve también para dar a conocer su palabra. Si alguien nos pregunta algo y yo no sé de qué se trata, no sé cómo responderle, ¿por qué? Porque no tengo su palabra de memoria. Y allí viene, hermano, la importancia de los niños en este caso. Como cuando ellos aprenden su palabra en la escuela dominical, donde les enseña, donde se les da para que aprendan. ¡Qué bueno que es eso! En la iglesia donde un servidor nació, en la escuela dominical, decían los chicos y decían los grandes. Pasaban los hermanos y las hermanas a decir su texto, porque todos teníamos un mismo tema. El tema para los mayores, el tema para los niños, el tema para los jóvenes, eran todo igual, donde yo nací. Ya venía todo trazado con los pasajes y todo. Y eso teníamos que aprender de memoria. Y en la escuela dominical se pasaba, además de los niños que pasaban los hermanos a decir los textos. Y les quiero decir, hermano, delante del Señor, qué bien que me hace eso, qué bien que me hizo eso. Mediante el aprender de memoria, muchas cosas me acuerdo. No todo, pero algunas cosas me acuerdo, gracias a Dios por su palabra. No necesariamente uno tiene que tener siempre la Biblia ahí debajo. Uno va al comercio, va a comprar algo, va a trabajar, no anda con la Biblia de ahí. Pero ¿dónde tenemos su palabra? En nuestra alma, en nuestro corazón. Como dijo el Señor, hablando del nuevo pacto, ¿no? Que su palabra, su ley nos iba a escribir en la mente y en el corazón. Así, de esa manera. Esa es la voluntad del Señor. Bueno, hermano, hay tanto hay que tener estas verdades gloriosas. Y cada uno de nosotros es un edificador. Y para poder edificar tenemos que conocer su palabra. Y gracias al Señor porque aquí podemos mirar, observar su palabra. Gracias al Señor porque Él nos edifica, Él nos enseña por su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. A Él sea toda la gloria y toda la honra.